Hola, Fede. ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Bueno, con ustedes, señores, el ministro de Desregulación Más aplausos de la del chat. Nación. Un aplauso para recibirlo. Para el Titán. Muchas gracias. Gracias por Y venir, acá Fede. sus... Bueno, Alejandro Cacase y secretario de, perdón, no me sé la secretaría. Subsecretario de Reforma Estructural. Y Maxi Fariña. Si se quiere presentar cada uno, Sí. adelante. Preséntese. Alejandro yo lo conozco, ya lo entrevisté yo. Cuando mirá. tenía mi programa. No sé si te acordás. ¿Te acordás Sí, o no? claro, cuando luchábamos por la dolarización. Sí, pero- Yo te vi en el programa de Basics. Así que Yo te vi, sí, sí. no es la primera vez. Mirá dónde nos venimos a encontrar. En ese momento creíamos que era la única solución posible y ahora Claro. nos hemos sorprendido con la credibilidad del programa económico y los resultados que ha tenido, que ya no ha hecho falta. Que ya Bueno, estábamos yendo a una hiper, ¿no? O Sí, sea tal que... cual. y Maxi, perdón, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? ¿Todo tranquilo? Bueno, chicos, Pasando la motosierra, pero... como Bueno. siempre, como corresponde. Yo digo que el tema de las facultades delegadas que acabamos de terminar tuvo dos Sí. grandes pilares, ¿no? A ver. Uno fue Maxi, porque uno ve un... Vos querés tus anclas también, ¿eh? Sí, sí, y el otro fue María Ibarzábal, que es la secretaria legal y técnica, porque uno ve un decreto que hace, como dice Maxi, que hace Sí. algo de motosierra, de transformación, eficientización, y parece una cosa, pero atrás hay una cantidad de laburo impresionante que a veces pasa un poco desapercibido. Así que, Bueno, la un verdad que poco- los dos son dos gladiadores espectaculares. Un poco lo que nos ilusionaba a todos, lo digo ya como militante del espacio también, cuando asume Javier, es que le llevabas la pila con Sí, las claro. carpetas de todas las ¿Cuántas regulaciones. páginas eran? 800, me acuerdo. Eso lo empezamos a laburar con Maxi, Sí. 2 años antes que llegara Javier al gobierno, porque a veces como que muchas veces yo siento que en la política hay mucho diagnóstico, ¿viste? Mucho análisis, pero después la política es cambiar la realidad, Exacto. es digamos, hacer acciones conducentes, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos una metodología muy particular, me parece que fue muy efectiva, que es lo único que nosotros aceptábamos, no hacíamos reuniones, no aceptábamos diagnósticos, ¿no? A mí tráeme la ley editada y evaluada, porque eso es lo que sé, que el día que un presidente quiera actuar, como fue el caso de Javier, que se combinó con un presidente con una voluntad y unas ganas que es histórico, pero claro, hay que tener ese material para poder pulsar esos botones, ¿no? Así que bueno, con Maxi trabajamos 2 años y creo que produjimos algo, eran esos 2 pilones, no sé cuántas páginas eran, Daniel, pero eran 2 pilones bastante grandes, el pilón de las derogaciones y el pilón de Sí, las claro, me imagino modificaciones. el laburo de hormiga que debe haber sido ponerse a leer, digamos, cada renglón, ¿no? De esas Pero- hojas, de esos pilones. Pero ¿sabes lo que ocurre, Daniel? Que cuando te Sí. pones a leerlo, dejo que Maxi Debe haber también sido dé su bastante impresión. gracioso, ¿no? Es gracioso. Eso te iba a decir. Donde levantás una piedra, hacer una cuqueada aparte. Vos sabés que, Sí. Sí. es tan evidente que muchas de esas leyes respondieron a un interés. Claro. Entonces vos lo lees y es obvio lo que hay que hacer, ¿no? Entonces era como, en algún momento era como, no te digo escalofriante, pero era como sorprendente. Todo hecho a medida. Todo hecho a medida. Todo, viste, con un dueño atrás. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que Argentina... Claro, esa es la sociedad de la casta de la que habla Javier. Sí, claro. O sea, un sistema de castas que había montado en la ley el robo. Exacto. Por eso, A medida. a medida, Jorge Bustamante dice que en Argentina el problema no son los lícitos, no son los ilícitos, que también son un problema. Sí, por supuesto. Pero son los lícitos. Lo que te chorean en blanco. Te corren blanco. Exactamente, claro, es un robo. exactamente, sí, Tenemos, sí, sí. tenemos miles de ejemplos. Antes de arrancar con lo más profundo, quiero hacerte una pregunta un poco más filosófica. Vos cuando te pusiste a escribir y a regular y a ver qué se podía regular, ¿te imaginabas que ibas a tener un presidente como Javier que diga sí a todo o no? No, de hecho, en mi familia se me mataban de risa. ¿En serio? Y yo digo, bueno, escribiré un libro. Sí. Porque como que fue interesante ver toda la estructura legal de Argentina. Sí, obviamente yo llegué a eso a partir de haber participado en 2 gestiones de gobierno que fracasaron. Entonces vos en un momento tenés que decir, che, tengo que aprender algo de esto. Claro. ¿Y qué aprendí de esto? Aprendí que en realidad había un sistema y que si vos ese sistema no lo desarmás y lo tenés que desarmar en la ley, va a ser muy difícil ser exitoso, ¿no? Claro. Entonces, me parece, yo por ejemplo en el año 2001 fui secretario de Política Económica y Cavallo tuvo facultades delegadas y no hicimos carajo. Claro, Claro. no tenía yo la experiencia y la madurez
la vivencia como para decir esto es lo que hay que hacer. Ahora, combinar eso con un presidente como Javier es como decir, bueno, o sea, es realmente Se dio todo en el momento y lugar indicado. una fortuna absolutamente Claro. increíble para Argentina que pueda tener este presidente. Me parece que es una locura total. Pregunta, dentro de las cosas lícitas que viste ahí que hicieron los Cucas, ¿qué es quizá lo más bizarro que, digamos, te sorprendió, que dijiste, che, esto no, es un montón? No, te voy a contar una historia que ya la conté en la entrevista que me hizo Daniel en el verano, pero me parece que es tan impactante que vale la pena volver sobre eso. Sí. Que es, vos te acordás que está el monotributo social, ¿no? El monotributo social es un instrumento que el Estado hace para que la gente pueda formalizarse con un costo menor. Vos lo único que pagabas era la mitad de la obra social, eran 7.500 pesos, y con eso sacabas el monotributo social. Después vino Alberto Fernández y dijo, yo también te voy a pagar los 7.500, te voy a pagar, el monotributo va a ser gratis. Y vos decís, uy, che, qué bueno eso, porque como que el gobierno realmente está facilitando mucho. Pero ¿sabés cuál era el verdadero objetivo de eso? Tener un vehículo legal por el cual ellos podían pasar los 15.000 pesos, los 7.500 que originalmente pagaba el Estado, más los 7.500 que después Alberto Fernández dijo que también los iba a pagar, eran Sí. 15 lucas por persona, a las obras sociales amigas. ¿Y qué hicieron? Subieron el número de monotributos sociales de 400.000 a 1.200.000. Entonces encontraron una manera legal de transferir 15.000 pesos por cada uno de esos 800.000 personas, algo que no existía. Nosotros que hicimos, derogamos ese decreto de Alberto Fernández, dijimos, el que quiera seguir con el monotributo social puede seguir, va a tener que pagar sus 7.500 pesos y bajamos de 1.200.000 a 400.000, ¿me seguís? Entonces, Claro. qué maquiavélico, ¿no? Porque además el kirchnerismo usa estos como supuestamente causas nobles Sí, claro. hacia todo- afuera todo el para tiempo. ocultar una... Pero no sé, Maxi, por ahí vos querés cambiar alguna de las historias de las No, cosas dos que cosas. vimos. Uno, digo, de ese ejemplo, el primer número que buscamos ver es cuánta gente realmente había facturado. Sí. Del millón de monotributistas sociales, 90.000 habían emitido una factura, el resto de los 900.000 no habían emitido una sola factura en el año. Eran personas ficticias simplemente para transferir. Como persona ficticia. Y lo que venían es, buscaban a Ale, un amigo, y le decían, vos inscribiste en el monotributo social, no te cuesta nada. Firma Y acá. a través de eso, firma acá, y esos 15.000 pesos, por Ale ser monotributista social, el Estado le transfería 15.000 pesos a una obra social fantasma que no brindaba ninguna prestación, pero que se quedaba con los 15.000 pesos. Multipliquemos 15.000 pesos por 1 millón de personas por 12 meses, toda la guita que se robaron. Claro. Amita querida. Pero lo impresionante es que uno nunca se termina de sorprender. Digo, uno abre una puerta del Estado y encuentra algo. Algo que nos pasó en los últimos días de las facultades delegadas era el Instituto Nacional de Agricultura Familiar. ¿Qué era 1.000 eso? 1.000 personas, Sí. 100 sedes, 10.000 millones de pesos. De los 10.000 millones, el 85% iba directamente a pagar salarios. Era una estructura política en donde habían contratados a ñoquis para tener territorialidad y avanzar en los diferentes municipios. Y uno dice, bueno, por lo menos tuvieron algo de decoro y usaron el 15% restante para un pobre agricultor familiar. No. Cuando empezamos a ver, ese 15% iba a municipios, a cooperativas, de forma directa. Eso no había no quedaba, para la No. gente no quedaba Dios nada. mío, nada Dios para la mío. gente. Y sin rendición de cuentas. Entonces creo que ese fue lo que llevó a que Javier llegue al poder. La gente veía que de forma oculta, porque atrás de algo que parecía legal, Sí. se robaban En 10.000 pos de una millones, causa noble, como dijo Fede. se robaban 10.000 Sí. millones de pesos, que lo pagaba cada trabajador que se levantaba por ahí a las 6 de la mañana con sus impuestos, con el IVA. Entonces, no hay forma. Cada vez que abrís una puerta encontrás algo. Y generalmente lo que encontrás es el 50, 60% de lo que está no sirve. Yo por eso tengo la teoría de que Sí. la cáscara de la ciruela. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cáscara de la ciruela? No la cáscara, la piel de la ciruela. La sí. piel. Amarga. ¿Eh? Amarga. Sí. Sí, bueno, sí, es amarga también. Pero no, es ¿Cómo es? finita. Ah, finita, sí. ¿No es finita? Sí, claro. Entonces, cuando vos ves las competencias centrales del Estado en Argentina, están en las provincias. O sea, son las provincias las que tienen que hacer proveer la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Entonces, en realidad, el rol del Estado es un rol, más si se quiere, normativo, ordenador, pero no es tanto de gestión. Entonces, tiene que ser muy finita esa capa. Totalmente. Y sí. el kirchnerismo hizo crecer esa estructura
de una manera totalmente Para innecesaria. Claro, y a mí el ejemplo mejor me lo dio José García Hamilton. Que lo ubican, lo ubican a José García Hamilton, nosotros es sí, el secretario sí. legal de Economía. Ministerio. El Ministerio de Entonces vos Economía. te acordás, también la he contado esta historia muchas veces, pero es simpática. Que cuando llegamos, Javier dice, voy a eliminar la obra pública. Y mucha gente dijo, che, esto es sustentable, no se puede mantener, etcétera. Y yo también tenía un poco esa duda. Entonces me agarra Hamilton un día y me dice, mira esto, Federico. Sí. Y entonces me dice, hay un programa de $1.000 millones para financiar alcantarillas. Me dice, ¿a vos te parece que la alcantarilla es una obra pública nacional? Y le digo, no, la alcantarilla es una obra pública municipal. Claro. Casi barrial, te diría, no sé siquiera si municipal. Entonces, municipal. Entonces me dice, bueno, ¿qué tenía montado la Cámpora en el Ministerio de Obras Públicas? Una unidad donde ellos iban recorriendo ciudades y le decían, tengo plata para alcantarillas, ¿las querés vos? No. ¿Me seguís? Entonces se había montado una estructura, porque vos decís que es un gasto público de obra pública nacional. Hay poca obra pública nacional que verdaderamente, los aeropuertos en Estados Unidos son municipales también. La Interstate Highway Network en Estados Unidos, que es la red de autopistas, Sí. es nacional en su planificación, pero el mantenimiento en cada estado lo hace cada estado. Claro. Entonces me parece que Javier también en algún sentido ha tenido esta cosa como que nos sacudió y nos hizo como pensar muy fuera de la caja, ¿no? De la misma manera como él decía el otro día en la Bolsa de Comercio que en términos de desregulación, la gran cosa increíble que yo siento acá, que nosotros nunca abordamos un problema tratando de ver cómo lo vamos a eficientizar o simplificar. No empezamos con esa pregunta. Nos preguntamos, ¿esto debiera estar o no debiera estar, no? En un contexto de una sociedad donde no se cree en el individuo, se le tiene miedo a la libertad. Entonces, bueno, me parece que hay un margen ahí para avanzar y progresar que es fenomenal. Te hago una pregunta, Fede, bueno, y acá los muchachos. Sí. ¿Qué queda por delante ya sin facultades delegadas? Queda mucho. Cuando uno mira, creo que una vez cometimos un error con Javier. Sí. Entonces con Fede dijimos, bueno, veamos qué tan grande es el abanico de cosas que nos quedan. Vamos a ver la cantidad de decretos que hay a nivel nacional. Hay una página que se llama Infolec, que uno puede entrar y ver todos los decretos. Bajamos la base, había 70.000 decretos. Entonces le llevamos ese número a Javier a decir, bueno, de estos 70.000, 65.000 seguro no sirven para nada, hay que tirarlos a la basura, veamos cuáles son los 5.000 que sirven. Claro. Al día siguiente nos llama Legal y Técnicos y nos dice, muchachos, cometieron un error. Díganle al presidente, se comieron un cero. ¿Cómo? En Argentina tenemos 700.000 700.000 decretos. ¿Qué? Entonces, imagínate para un ferretero, para una persona que tiene un club de barrio, ¿cómo mierda sabe qué normativa tiene que cumplir? Si solo estamos hablando que el Estado Nacional tiene 700.000 decretos, ni hablemos de resoluciones, ordenanzas, leyes. Entonces, las facultades delegadas era algo que estaba acotado a las leyes, pero Sí. por abajo de eso es como una capa de cebolla. Claro. Porque tuvieron tanto tiempo en el poder que lo que hicieron es, abajo de la ley, pusieron un decreto que defendía sus intereses. Abajo del decreto pusieron una resolución que defendía sus Claro. intereses. Abajo de la resolución se creaban una dirección, un No, hay puestito. una muralla china de regulaciones. Son digamos. varias murallas. Claro. O sea, vos vas bajando las murallas y pensás, bueno, pero como te dice Maxi, las facultades delegadas fue una delegación Sí. muy específica que fue para la parte de transformación del Estado. Por eso hicimos todo ese recorrido maravilloso que empezó con el cierre del INADI y terminó con el cierre de Vialidad. Fueron más de temas de transformación del Estado. Esa fue la delegación que tuvimos. Entonces teníamos un poquito de leyes que podíamos cambiar por delegación. Pero abajo tenés los decretos, las resoluciones, así que quédate tranquilo. Y además, el presidente nos ha planteado que, bueno, hay que empezar a pensar para el 10 de diciembre del 2000 de este año. Claro. Cuando cambie Claro, el la composición del Congreso, y claro. bueno, y ahí volvemos a la carga con una serie de reformas que implican modificaciones de leyes Sí. que en ese momento pero no sé cómo A ver, lo se cómo lo podrían ven, volver- Sí, a ver cómo lo ve, agrego a ver esto, cómo si lo me ve Ale. permiten. A ver. Primero, que sí, el universo de las delegadas era sobre las leyes y como bien decía Maxi, hay 1 millón de normas literalmente sobre el que trabajar en decretos y resoluciones. Pero también está el mandato que nos ha dado el presidente. El miércoles cuando nos recibió íbamos todos muy contentos con haber logrado estas tareas de las facultades delegadas
Y él nos dice, miren que apenas han arrancado. Dice. Y quiero que Argentina sea el país más libre del mundo económicamente. Y eso me parece un concepto importante para marcar y que él lo reitera, en un momento lo dijo en cadena nacional también, que dijo, tenemos que hacer las reformas estructurales para ser el país más libre económicamente en el mundo. Y si uno toma los índices, como por ejemplo el de la Heritage Foundation, la verdad que el avance que hemos hecho es extraordinario porque subimos como 30 posiciones en un solo año, Sí. pero veníamos de estar 150 a estar 120, entonces todavía nos falta muchísimo para ya entrar entre los primeros 100 y para Sí. estar al nivel siquiera de las Estábamos economías avanzadas. puede ser que estábamos cerca de algunas dictaduras africanas. Sí, claro. Estábamos como un país represivo. Sí. Directamente Sí, no- represivo. Cualquiera, bueno, José Luis lo contó, que vino de afuera, no hay nada en el supermercado, o sea, no... Claro, y creo el que nivel ahí, de- así como ha habido grandes hitos de la desregulación, como fue el DNU 70 y después la ley bases, hay como un programa en el largo plazo que es el que marca el Pacto de Mayo. Entonces los consensos ahí establecidos de ir a un Estado consolidado de 25 puntos del PBI, del pleno respeto por la propiedad privada y las distintas reformas estructurales que hay que hacer, creo que todo eso es todavía la tarea pendiente del Ministerio. Con una casta que se resiste, ¿no? Por ejemplo, hoy nosotros, no sé si Eso lo te iba a vieron. preguntar, si querías comentar bueno, algo a de... ver, yo te diría lo siguiente. ¿Quién se podría resistir a esto? Se podría resistir los que se beneficiaban de toda esta regulación, ¿no? Que a veces son muchos grupos empresarios, etcétera. Eso vos sabés que no ha resultado un problema. ¿Y sabés por qué? Por Javier. Porque vos anunciás que vas a hacer una desregulación y viste Javier agarra Twitter, te lo Claro. manda y es como que vos tiraste el ancho de espada, ¿me entendés? Entonces el tipo que se tiene que resistir o el grupo dice, pero acá Javier ya se pronunció. Entonces yo a veces le digo al presidente, es como que esto ocurre porque vos vas caminando delante mío con un... Claro. y me vas abriendo el camino. Totalmente. Entonces yo puedo avanzar, pero Claro, no puedo validando avanzar todo. porque vos me estás como abriendo el camino. Vos carteado. Claro. ¿no? ¿Eh? Exacto, Sí, exacto. entonces me parece que eso es interesante. Después tenés la resistencia de la burocracia, eso es como un poquito más, ¿viste? Vos decís, esto quiero que desaparezca todo, y el burócrata dice, aún que es sano, ¿no? Puede ser una persona muy Sí, sí, sana, sí, pero sí. dice, uy, ¿qué voy a hacer? Entonces eso genera como mucha ansiedad. Y bueno, y tenés también el uso de la justicia, ¿no? El uso de la justicia es como... a medida que vamos avanzando empieza a aparecer. Yo el otro día contaba un caso muy, muy interesante que es el del AFA. ¿Qué pasó? La AFA tiene, vos sabés, tiene un régimen que se lo dio Dualde y después Massa, donde ellos no te digo que prácticamente no pagan impuestos, pero pagan mucho menos impuestos de los que debieran pagar. No pagan aportes y contribuciones. Y además es bastante loco el sistema porque no pagan aportes y contribuciones de cualquier cosa que hacen. Entonces, por ejemplo, River te mete un colegio y no le paga aportes y contribuciones a los profesores del colegio. Después a 2 cuadras tenés la ORT que compite y tiene que pagar todas las cargas. Entonces como que ese sistema empezó como a crecer porque, digamos, aprovechando esto. Claro, y entonces sí. nosotros lo que dijimos es, no tiene ningún sentido que vos tengas ese privilegio, lo sacamos con un decreto, porque Massa y Dualde lo habían hecho con un decreto, y bueno, cuando ellos ven que viene eso, te vas a la justicia y te consigue una cautelar, ¿no? Hoy, por ejemplo... Con vialidad, ¿no? Vialidad. Escucha, pero Ahí lo vialidad, están preguntando, ¿no? lo de vialidad es poético. A ver, Es poético. ¿qué pasó con vialidad? Son las fuerzas del cielo, porque ¿vos sabés quién presentó la cautelar para... A ver, vialidad, entendemos lo que estamos hablando. Hay una presidenta presa con una causa que se llama causa de vialidad. O sea, todos sabemos, toda la sociedad sabe que vialidad ha sido un coto de corrupción, digamos, a cielo abierto. La persona que presenta el pedido de cautelar para, digamos, en algún sentido interrumpir, molestar, digamos, demorar la reforma de este organismo, que es inexorable, porque Argentina no puede convivir con un organismo que se controla a sí mismo y que por eso pasó lo que pasó. El marido es socio de Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez. Ah, bueno. Ya está. O sea, la persona que presenta la cautelar, por supuesto, se lo dio una jueza de, ¿cómo se llama? De la camporista, ¿cómo es la agrupación? San Martín. Esa, Justicia Legítima.
Justicia legítima. Mamita. Entonces, pero digamos, es increíble. O sea, el Cuqueada socio, máxima. Sí, el, no, socio el socio de Lázaro Báez, ¿me entendés lo que te estoy contando? Sí, 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 una locura. Entonces, Pero es un bueno, esquema. Bueno, ellos y voy a decir, tuvieron éxito de alguna manera, y por favor no me malentiendan, en infestar la totalidad de los rincones del Estado con gente de ellos. También en la justicia. Mirá vos si no. Pero ¿Qué digo, ya se sabía? No solo, no es solo infectar. importante. Claro, se ha buscado cooptar todas las Sí, instituciones. sí, claro. Pero creo que hay Ah, algo más grave, porque uno cuando mira vialidad hay 1.300 delegados. digo, hicieron metástasis sí, sí. en todas las puertas del Estado, ¿viste? Todos los poderes también. Pero se crearon Sí. mecanismos para mantenerlo. Claro. Digo, uno mira vialidad, 5.000 Claro. empleados, 1.300 delegados. Se blindaron. Escuchá no hay esto, forma, escuchá, no hay forma, no Daniel, hay escuchá esto. justificación. Uno tendría que tener 5.000 uno. empleados, 1.300 delegados gremiales. Después le sumamos 1.500 cargos. Digamos, la gente que trabaja no existe. O sos delegado o tenés un cargo. Claro. Pero lo peor es que, ¿cómo lograron eso? Porque no te dan los números. Vos tendrías que tener un delegado cada 100 personas. Claro. ¿Qué es lo que crearon? Un convenio colectivo, firmado por un ministro de Trabajo en una época peronista, en donde les permitió tener una comisión directiva de 400, 500 personas. Entonces, todas las personas de la comisión directiva tienen una protección sindical, porque Sí. es algo irrisorio, digo. Entonces, buscan generar mecanismos para mantener el robo a pesar de lo que suceda. Porque uno quiere Claro. romper con algo y dice, son delegados, pero no. Esto está avalado, firmado por un ministro de Trabajo. Venga el gobierno que venga. A su vez tienen los Claro. jueces, tienen los fiscales. Entonces Exacto. hay un esquema armado para mantener ese poder. ¿No se lo pueden meter en cana? pero tienen ¿sabes que, qué es lo tienen es que importante? saber, tienen que saber, Sí. como dice el presidente, que no nos van a cansar, Total. que vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir. Y yo digo, a la postre el bien se impone, ¿no? Entonces La vida sobre camino, como decimos. acá. Exactamente. No, justo lo que te iba a decir, digamos, lo importante es que no hay que normalizar esto. No No, hay que- o no, sea, la claro. gente no tiene que normalizar que viene la oposición y porque son las elecciones te aumentan el gasto público 2,5 puntos del PIB, que no sucede en ningún país del mundo. No podemos normalizar que un juez de la cámpora te mete una cautelar para, o sea, darte marcha atrás en la reforma de vialidad. Porque sí, porque, No, y por eso hay que dar porque la pelea en porque todos hay los intereses, digamos, o sea, por algo se va a elecciones, se vota y bueno. O que te después metan define el leyes Ejecutivo. para romperte el equilibrio fiscal por 2 puntos. Claro, es lo que dije, Sí, que sí. además no sucede en ningún país del mundo, porque todos, el periodismo Pero y además, toda la vos sabés gente que- de centro que dice, no, hay que hacer lo que hace, no sé, países, Francia o lo que sea. Sí, En Noruega, ningún país ¿viste? del mundo- Que les claro, encanta, en sí. ningún país del mundo sucede que viene la oposición y te mete 2,5 puntos del PIB. A mí me Es parece una que locura. eso tuvo una enseñanza muy interesante, que es el año pasado, cuando ellos vinieron con el proyecto jubilatorio, no pusieron ninguna fuente de financiamiento. Nosotros dijimos, es infantil. Claro. Digo yo, es infantil, como cuando un hijo le pide a su padre o madre comprarme un regalo y no... Comprame una 4x4. O llevame a Sao Paulo al premio de Claro. Fórmula 1, o sea, ok, Claro. ok, hay Y que sí, pagarlo es eso. que ¿dónde es está? exactamente lo Y, mismo. y Javier es el adulto, Claro. el que dice, si vos querés gastar, me tenés que... ok, puede decir, el Congreso puede decir dónde gastar, pero si me vas a decir dónde gastar, me tenés que decir de dónde sacar. Entonces ahora, un año después, dijeron, bueno, vamos a poner cierto financiamiento en el proyecto, ¿ok? Entonces ellos hicieron un gasto, según los datos que nos pasa Luis Caputo, 2,7 puntos del PIB, y el financiamiento que ponen es 0,01. O sea, necesitarían subirlo 260 veces para compensar el gasto. compensar. Pero ¿cuál es la lección que yo tengo? Claro, lo difícil que es poner la cara de las cosas que tenés que hacer para recaudar 2,5 puntos del PIB. O sea, ¿qué tendrías que hacer? ¿Tendrías que llevar el IVA a 40? No sé, estoy inventando, no hice los números. Y sí, claro. Entonces, más o menos. los tipos no se Duplicar animaron, ganancias o A inventar un financiamiento en una hoja, claro. 0,01, perdón, lo dije sí, mal, sí. lo dije mal, no dije 0,1, lo dije mal. 0,01. 0,01. Claro. Entonces digo, tendría que ser un motivo de reflexión. Y yo lo otro que dije el otro día en un programa, dije que en la política vos ves ciertas cosas y no ves otras. Por Sí. ejemplo, nosotros sacamos 50.000 empleados públicos. Entonces te preguntan todos los periodistas, ¿qué pasa con la gente? Yo digo, mira, no me preguntes sobre los 50.000 ñoquis, que tampoco habrán sido todos ñoquis, habrá habido gente. Vos me tenés que preguntar
Eso a nosotros nos permitió ahorrar $2.000 millones anuales. Entonces vos lo que me tenés que preguntar es, todo el empleo, ¿dónde está el empleo que se generó con los $2.000 millones que ahora la gente tiene en el bolsillo? Porque cuando la gente tiene $2.000 millones en el bolsillo, ¿qué hace? Sale, lo gasta, va al restaurante. Entonces, por eso se ha producido. Invierte, etcétera. Entonces, pero fíjate que hay una cosa que es visible, que es la gente que se va, y una cosa que no es tan visible, exacto, porque ese aumento del empleo es asimétrico. Es asimétrico, está como muy diluido. Y acá con esto pasa lo mismo. O sea, vos, por ejemplo, decís, yo subo las jubilaciones, ¿y quién puede estar en contra? Todos querríamos pagar mucho más las jubilaciones. Pero ¿qué es lo que está oculto? Que eso va a hacer que 4 millones de chicos vayan a la pobreza de vuelta. Claro. Porque si vos me decís que vas a financiar 2,5 puntos, no me pones ningún fondeo, que me estás diciendo que lo haga con impuesto inflacionario. Claro. Y si yo hago 2,5 puntos del PBI de impuesto inflacionario, te volví al último año de Massa. Claro. El hecho de haber que ustedes tres, con el equipo económico, hayan salido de ahí, nos permitió sacar 11 millones de personas de la pobreza. Entonces, se ve aquello de las jubilaciones, pero ¿quién pone sobre la balanza los 5 millones de niños pobres que crearía esta ley? Claro, y aparte, Fede, te agrego un detalle. Te lo dicen los que devaluaron un 30% en términos reales las jubilaciones el último año que gobernaron. Sí, sí. 82% móvil. Más psicópata que eso es el Joker, ¿viste? El kirchnerismo siempre ha sido muy hipócrita, ¿no? Sí, sí, claro. Igual algo que hablábamos hoy con Fede es, no se meten solamente con tu plata, se meten con tu negocio, se meten con tu inversión, se meten con tu casa. Digo, hemos tenido leyes que por ahí uno no recuerda y ya lo normalizó de que no existan, pero la ley de góndolas permitía al Estado que te diga en qué lugar del estante poner la polenta, según la marca, según si era industria nacional. Después hoy hablábamos, hay jurisdicciones, municipalidades, que por ejemplo tienen prohibido construir departamentos de menos de 30 o 40 metros, porque lo consideran inviable. Entonces tenemos un país que por ahí tiene una deficiencia habitacional, pero el Estado te dice, no, si querés construir un departamento, que es lo que te alcanza, de un intendente. ¡Claro! El otro día pasamos acá justo el video de digamos la puesta en acción, ¿no?, de la ley de góndolas, y que ellos mismos se jactaban de, oh, mirá, qué linda la ley de góndolas. Y era una mina diciendo, no, este paquete de Dolca Café no va acá, va acá. Tipo, literalmente lo bajó, digamos, de un instante a otro, y el video terminaba todo con una musiquita así como la de la que está sonando ahora, de fondo, subile. Tipo feliz. Full alegre la musiquita, sí. ¡Pum! Negocio clausurado. Bueno, y también había... Una locura lo que bebíamos, había muchachos. Regulaciones que eran... Encima se jactaban. Solo destrucción. Por ejemplo, la ley de alquileres. Digamos, no beneficiaba a nadie. Es que hay una visión que siempre creo, lo planteaba el otro día también Javier. Sí. Pasamos de un país en donde el peronismo lo único que buscaba era prohibir, es decir, todo está prohibido salvo que el Estado te autorice, lo cual da lugar al permiso, a la coima, el trámite. Y nosotros tenemos una visión liberal donde si querés generar laburo, querés exportar, querés invertir, hacelo. Salvo que el Estado prohíba algo, el resto tenés que tener la libertad para hacerlo. Está permitido, claro. Entonces, a veces que no ha pasado de empresarios en donde lo que hacían es por ahí abrir un negocio, un restaurante, 5 empleados, y tenían 5 meses el negocio frenado, sin poder funcionar, porque el intendente no le daba la habilitación. El muchacho tenía el matafuego, tenía los empleados, tenía la cocina, quería generar laburo, quería generar guita, y un intendente no se lo permitía. En algunos casos por ineficiencia, en otros pidiendo una coima. Claro. Pero digo, ese es el cambio de modelo donde hay que cambiar la mente, claro, decir... Que de hecho es lo que marca la Constitución, lo que decís, que todo esté permitido, salvo lo que está expresamente prohibido por la ley, pero es como que en la práctica se ha dado vuelta al requerir tantos permisos. Está todo prohibido, salvo lo que yo te permito. Hay un ejemplo que me gustaría marcar acá, que me parece que es un buen faro, y que además tiene que ser parte del discurso nuestro en las campañas electorales provinciales, ¿no? Porque nosotros en las campañas electorales provinciales, ¿qué vamos a decir? Hay dos modelos. Es el modelo del Estado grande, el Estado presente, que es un Estado grande con muchos impuestos. Vos estás contento con lo que hace el Estado, listo, pagar tus impuestos y fenómeno. Sí. Y si votás eso, está bien, se respeta, así es la democracia. Ahora nosotros, nuestra propuesta electoral es diferente. Vamos a bajar el gasto para poder bajarte los impuestos, porque pensamos que ese gasto público provincial se gestiona de manera muy ineficiente. Entonces, eso me parece que es un tema bastante central. Pero en desregulación pasa también algo, creo que tenemos un mensaje muy lindo para decir. Sí. Y lo quiero contar con un ejemplo que es lo que está haciendo Diego Valenzuela en 3 de febrero. Entonces, por ejemplo, en todas las municipalidades
vos si querés arrancar un negocio, tenés que conseguir una habilitación municipal antes de arrancar. Entonces, Diego cerró el departamento de habilitaciones municipales. Cerró. Espectacular. O sea, porque querés Chao. poner un kiosco, ponele. Entonces, vos vas Sí. a la página y el ministerio dice, mira, el municipio te dice, vos para tener un kiosco tenés que, no sé, tener un matafuego, no sé, ¿qué querés que pedirle a un kiosco? Dejá que tenga el kiosco, pero ponele, le pedís unas cosas. Sí. Listo, poné el kiosco Ajá. y arrancá, ¿me Arrancá entendés? y después Yo vamos. si algún día puedo pasar y ver si tenés el matafuego, etcétera, pero también esa idea de pensar que todos somos criminales, que todos somos delincuentes, que todos estamos para, digamos, si me permitís un poco de francés, para cagar al otro. No es así. Vos al Pablo hasta mercado demuestra la vas, inocencia. vas al mercado para servir, porque solo si serviste va a ir bien, ¿no? Entonces, eso es lo que decía Maxi, ¿no? Que acá hay que hacer un cambio muy grande y ese cambio nos va a llevar a un entorno de mucha mayor libertad y yo creo que esa mayor libertad va a ser más riqueza, ¿no? Sí, como todo el control que había de Arca, que, o sea, se justificaba con narcotráfico, entonces si vos pagabas 30 pesos en el supermercado, lo tenías que informar. Es una Bueno, locura. a mí ahí en ese caso me encantó la explicación que dio el presidente, que dijo, vos para combatir la delincuencia, yo para combatir la delincuencia tengo el Ministerio de Seguridad. Claro. No utilizo una medida económica que Para afecta perseguir. a 50 millones de habitantes para combatir el delito. Total. No va por esa vía. A mí me Eso pasó, me encantó. Sí. por ejemplo, cuando era presidente del Banco Central, que yo quería que la gente pudiera abrir una cuenta bancaria en el celular. Sí. Y había una regulación de la UIF, que es que tenés que conocer a tu cliente. Entonces obligaban a la gente a ir a una sucursal. Entonces digo, no, pero si vos lo obligás a ir a una sucursal, la gente no lo va a abrir, ¿ok? Claro. Entonces logré convencerlos de que uno tenía que tener como en algún sentido una declaración jurada. No soy terrorista, no soy narco. Digo, porque además, una vez que la persona opera, mirás. Claro. Claro. O sea, si la persona abrió su cuenta en el celular y después te transacciona $100 millones el primer Claro, lo mes, vas a mirar. mirá, o sea, Claro. entonces, y bueno, eso me parece un muy buen ejemplo y hoy hay que solo la Nación tiene 12 millones de clientes, hay bancos digitales Claro. con muchos millones de clientes, así que... Aparte como si fuera que el narco va a poner, yo sí soy Sí, narco, claro, claro, claro. soy terrorista. No, pero además el narco, Quiero abrir una cuenta. El narco seguramente va a encontrar una manera de, digamos, de... Pero olvídate, que para agarrar los algunos- narcos estaban con la soga al cuello Sí, hasta para que agarrar vino... los cagaste pidiéndole, cagaste la los vida. cagaste diciéndole que vaya a la sucursal, ¿me entendés? Para agarrar Es un unos casos absurdo. trabaja todos y justo esos son los que saben cómo. Y el darle la vuelta. 99.9% de la gente, o 99.99% de la gente que es honesta, Sí. le hiciste la vida imposible. Exactamente. Igual son muy creativos. O sea, a mí me sorprende el nivel de creatividad para cagar a la gente. El otro día 2 casos me pasaron en Córdoba. Uno que todos conocidos, Uber, que parece que la municipalidad quiere limitar a que haya 4.000 Uber nomás. Entonces es como que yo diga en la Eso es provincia de impresionante. Buenos Aires solo puede haber 10 clubes Sí, o claro. 10 ferreterías. Entonces Nos están tiene haciendo una la crea- campaña, ¿eh? Nos están haciendo la Sí, campaña. sí, Bueno, Totalmente. Y después una persona, un familiar, me muestra una foto, un negocio nuevo, en un negocio estaba vacío, invirtieron, pusieron un local de ropa, vendían diferentes muebles. Sí. A los 2 días, clausurado. ¿Por quién? Instituto Ambiental, no sé si de la provincia o la municipalidad, No, porque le intenté hijo de buscar, todavía no puta. sé qué hacen. Claro. Porque en teoría Para desregularlos. porque en teoría no Hacerlo habían mierda. tratado el cartón de las cajas Oh. del desperdicio. Entonces, una persona que quiere invertir, que quiere generar trabajo, buscan el pelo del huevo para cagarle la vida. Y eso creo que es también lo que llevó a que Javier sea presidente. Después se jactan de defender a los pobres, loco. Bueno, Haciendo estas locuras. dejaron 70% de los niños en la pobreza, ¿no? Y claro, Total. sin ir más lejos. Muchachos, les quiero hacer una pregunta. Para ustedes, no sé si es filosófica o no, o pragmática. ¿Cuáles son las grandes reformas que le siguen a la Argentina? ¿Puedo hablar de la laboral? Dale, sí, sí. Yo creo que una de las grandes es esa, ¿no? Sí, con lo laboral se logró hacer algo, ¿no? Porque en la ley bases, por ejemplo, el tema colaboradores independientes, el tema de la extensión del periodo de prueba, Sí. el tema de las multas por no registración, pero yo creo que queda un gran capítulo ahí con todo lo que es el costo laboral no salarial y también con el dinero de los sindicatos. Ok. Revisábamos, por ejemplo, el convenio colectivo de camioneros, ¿no? Y tiene 3% de aporte sindical. Si es cuota solidaria para aquellos que no son afiliados es 2,8%, un poquito menos, pero casi igual.
2% de aporte de profesionalización, 2% de aporte de capacitación, que no sé muy bien cuál es la diferencia con el anterior. Hay que empezar a sumar todo eso. 0,5% de aporte cultural, ahí ya voy 7,5%. Cultural. Sí, aporte cultural. Voy 7,5% ahí que pone de la Para masa pagarle al salarial ANI. del empleado. Y además ahí está el aporte de la Cámara Empresaria a la Federación, Sí. que es 3% más. O sea, ahí ya llevas 10,5 puntos de carga que va a los sindicatos. Sumale a eso la parte de obra social, que es 6 el empleador y 3 el empleado, 9, ahí ya vas 20. Sumale 11 de aporte personal, 31, y 17 de contribución patronal, 48 puntos. O sea, ya Una locura. aumentaste en un 50% solo con eso el costo laboral no salarial. Después decimos que nos preocupa el empleo. Claro, y el claro. sistema pone todas estas sobrecargas. Y todo. No, y los sindicatos dicen que les preocupan los trabajadores y le quitan todos los meses el 10% de salario. Es decir que vos a ver, corríjame si me equivoco, por favor, pero contratando a una persona, en realidad estás contratando a una persona y media, Sí, más o exacto. menos. Entonces Claro. digo, no podés hablar de competitividad si no miramos ese costo que Exacto. está implicando. Además, por supuesto, está el tema de los juicios laborales y que no hay previsión sobre cuánto va a costar. Uno y si piensa, quiere calcular el costo de lo que va a hacer despedir una persona, no sabe cuánto va a ser, porque hay criterios absolutamente dispares entre los tribunales sobre cómo se actualizan los créditos Claro. laborales. Un proceso laboral dura 10, 14 años. Entonces lo que importa es cómo se va a actualizar en el tiempo. Hay sentencias hoy que están saliendo que dan IPC más 7%, que es una tasa alta, Sí. con lo cual se va potenciando ese crédito laboral. Para una pyme que tiene pocos empleados y necesita prever cuál es el costo que va a tener su operación, lo quiebra eso. Entonces me parece que es un tema fundamental. Y recién hablábamos de las delegadas y en su momento con Maxi trabajamos muchísimo para que saliera esa ley del Congreso y hacíamos este mapa de lo que había que reformar en el Estado. Sí. Y un punto que se nos escapó ahí es el de los entes de derecho público no estatal, Sí. que son las corporaciones privadas que recaudan impuestos directamente. O sea, manejan fondos. Claro, fíjate, no estoy hablando ni de entidades autárquicas, ni organismos descentralizados, ni nada que sea del Estado, sino casos como el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, Coviar para lo vitivinícola, el Instituto de la Yerba Mate. ¿Que son privados? Y ERIC, que es para Sí. la construcción. Todos son entidades que recaudan recursos públicos, pero son entidades privadas y manejan esos O recursos. sea, fíjate Uno la te lo- cantidad de capas. Sí, sí, y eso sí, sí. ¿quién lo termina pagando eso? Lo termina pagando los trabajadores con menores salarios, Exacto. en alguna medida Claro, los empresarios con menor compras renta. un paquete de hierba, pagás con la estampilla. Compras una botella de vino ahí, un kilo faenado de carne, pagás ahí. Perdón, soy medio neto, pero un privado se lleva el impuesto, digamos, que Sí, un recauda. privado Claro, se lleva el claro. impuesto. Se lo Un lleva privado se lleva- al Estado, digamos. Un privado se lleva el O sea, impuesto. le hace de vino, por ejemplo. de Coviar. agente- Son impuestos privados. El Estado le ayuda a recaudar Ah. un impuesto que es privado. O sea, Y a veces están ocultos, fíjate. Ahora estamos, Federico hablaba de los temas judiciales. Ahora Sí. estamos en conflicto con uno que es el INACAP, que es el Instituto de Capacitación para el Comercio. Más Pues yo conocido como CAME. Creo que prácticamente por ahí nadie lo conoce. Bajo la... ¿Qué pasa? La ley de convenciones colectivas, la ley de asociaciones sindicales, dice que uno puede en los convenios colectivos poner aportes para beneficio del trabajador y que van a los sindicatos. En un momento, entre las cámaras empresarias y los sindicatos que hacen los acuerdos, vieron que las cámaras podían obligar a las empresas a pagarle aportes en favor de ellas. Y claro, como la empresa no es parte del convenio, no puede decir nada y la Cámara se lo impone. En este caso, por ejemplo, es el 0,5% del aporte de los trabajadores de Que son comercio. 6.000 palitos, 6.000 millones de Claro. pesos por mes, que todos nosotros todos, cada vez que compramos algo en un comercio, estamos aportando para CAME. Claro, porque son 6 millones de trabajadores de comercio en todo el país. Es que a veces el problema también es del sector Les privado. queda mucho trabajo, ¿eh? Sí, bien. Pero ahí Pero tomando un Bueno, ejemplo ese es lo- uno de los que hicimos con el decreto, pero apareció también un juez en Lanús
Sí. una cautelar que le reconoció validez para todo el país y no Cuca. lo trabado. Sí. Sí, es Hay- una peronardilla. Sí, sí. Un ejemplo de lo que le decía Ale, Coviar, Sí. una institución con respecto al vino. ¿Qué nos dicen los productores de vino? Por cada litro yo le tengo que pagar a Coviar, una Sí. entidad público-privada. ¿Qué hacen ellos con la guita? No sabemos. Entonces yo pongo la guita de mi bolsillo, de mis ganancias, y se la queda un privado porque hay una ley que le permitió crear este mecanismo Claro. de robo. Pero no solo le dieron esa facultad, sino también... que ¿Cuál lo es la que- contraprestación, digamos? No, no hay contraprestación, nadie controla eso, pero Sí. lo que sí fueron vivos Nada, y no hay pusieron... ninguna contraposición que nadie vea. Claro. Hay tantos fondos de capacitación que debiéramos tener la fuerza laboral más entrenada del mundo. Entonces, lo peor que pasa en eso es que la ley le permite al INB, que es el Instituto del Vino, si no pagan a Coviar, le pueden cerrar la planta. Entonces, los mismos de Coviar, el sector privado, le envían mails a los productores diciendo, bueno, mirá, si no me pagás... Ah, son la Stasi de los vinos, loco. Impresionante. Entonces, Sí. y a veces no solamente tenemos resistencia en la justicia, en el sindicalismo, en el Sí. sector público, sino también hay una casta a veces empresarial que busca mantener esos privilegios, que era la que se daba vuelta con el peronismo y sacaba esas normativas, esas leyes para quedarse con ese Sí, dinero. Si me permitís, vos preguntabas qué viene, ¿no? Entonces Sí. a nosotros nos viene, por supuesto, ese trabajo de seguir limpiando todo esto y dando más libertad en todos los ámbitos que podamos. La agenda estratégica la fijó Javier Sí. en una cosa que te acordarás, ahora lo voy a mencionar, que es el Pacto de Mayo. Sí, claro. Y en el Pacto de Mayo él definió 10 puntos, Los 10 puntos. los 10 puntos estratégicos, ¿no? Entonces que ahí tenés un tema educativo, tenés un tema de, digamos, de cómo bajamos el gasto público a 25 puntos del PBI, la defensa del derecho a la propiedad, la reforma laboral, la utilización o una explotación sana de nuestros recursos naturales. Entonces me parece que eso te da un poquito la guía El horizonte. el horizonte y los temas centrales que el presidente tiene en la cabeza y en la que nos ha pedido que trabajemos. Pero nos ha dicho, tengan todo listo, así como teníamos todo listo el día que él llegó, ahora hay que volver a tener todo listo para el 10 de diciembre. Así es, muchachos. Bueno, espero que muchas gracias por venir. Espero que le haya Yo le digo, gustado a la gracias, gente. perdón, gracias Sí. a ustedes tres, porque no te incluyo porque no estás en el gobierno, pero a vos gracias por la batalla cultural, pero a ellos tres con el equipo de economía, porque una economía ordenada Sí. da el espacio Sí. para que podamos llevar adelante esta agenda, porque si es todo un quilombo y está Es siempre mucho más difícil. al borde del precipicio, no puedes hacer Se nada. retroalimenta no, porque así que, la gracias, macroordenada con esta obvio. regulación Gracias, genera un efecto multiplicador. gracias a ustedes por darnos este espacio para No hacer es- esto. lo Pero que- mirá viste qué que después- fraterno, después- ¿eh? después- Qué no, bien que se llevan los equipos del gobierno. Después dicen que, por lo que voy a decir, después dicen, viste, que nos vivimos tirando flores y me critican más fuerte. Pero la realidad es que después nosotros, cuando hablamos con inversores y tenemos que describir la macro, el esquema macro y demás, muchas de las cosas que decimos es... lo virtuoso de este plan es que en paralelo Claro. ustedes han hecho muchísimas reformas, muchísimas de regulaciones, entonces es un programa macro que es súper amplio, entonces va todo junto, profundo y completo. No, y con la lo- motosierra también nos sentimos partes y Totalmente. colaboradores Del ancla fiscal. del ancla fiscal, ¿no? Claro. Que todos coincidimos que es... El corazón. Perfecto. Bueno, no, les iba a decir, espero que la hayan pasado bien, la verdad que quedó para hablar un rato más, Espero que nos vuelvan a invitar. cuando quieran. Cuando una quieran. una que me olvidé que era, que no, si no mal recuerdo, creo que fue de ustedes, que era que había precio mínimo de la yerba, ¿o no? ¿Esa la regularon ustedes o no? Eso se desreguló Esa ya. es insólita, para mí es insólita. ¿Sabes cuánto cayó el precio de la yerba en términos reales? 40%. Tomá. Y también un poco pasa eso que hablábamos, Daniel, hace un rato. Sí. Que por ahí como que en Misiones, o sea, como que por ahí hay algunos productores como que en algún sentido sintieron eso. Pero del otro lado hay 47 millones de argentinos. Consumidores que se vieron Son beneficiados. 47 millones de argentinos y vos tenías un sistema donde artificialmente, porque esto es la locura, ¿no? Argentina cuando tiene una industria competitiva, ¿qué hace? Crea un instituto para transformarla en monopólica. No competitiva. En no Claro, competitiva. Había Entonces, precio mínimo, pero había superficie máxima. Había superficie sembrada, máxima, o sea, no podía certificado sembrar. laboratorio para los palos de hierba. O sea, era un Control país, de calidad era un de- país que se le prohibía crecer. Y yo, escúchame, con lo de la yerba digo lo siguiente.
Cuba, boludo. Sí. No podías Peor. crecer. No, pero digo lo siguiente. Es una industria extraordinariamente exitosa, tanto es así que está estimado que el 96% de las familias argentinas consumen yerba. Sí. Pocos productos deben Tienen tener ese esa- tipo de penetración. Exacto. Entonces yo le digo a lo de la yerba, pero escúchame, en el resto del mundo, ¿cuánto vendés? Porque obviamente tenés un producto noble, un producto que la gente lo quiere, que le gusta, que tiene un montón de vertientes y alternativas. Y además, lo digo yo, lo tenés a Leo Messi tomando mate. Claro. Lo tenés ¿Qué a mejor Franco comercial? Colapinto. Sí. Digo, ¿vos lo que sabés lo que pagaría Adidas Exacto. para Claro. tenerlo a Leo Messi? Acá ustedes, muchachos, lo tienen gratis. Salgan a conquistar el mundo, innoven, hagan otros productos, hagan bebidas energizadas, no sé. Totalmente. Tenés todo el mundo. Entonces, teníamos ese tema de la me quedo en mi quintita y eso mismo hasta como digamos, Limita, sí. es Retrógrado. como, sí, nos pasó también, si me permitís un minuto más, Sí, sí. con obvio. maquinaria agrícola. Nosotros hicimos una Total. normativa que permitimos la importación de bienes de capital usado. Yo digo que vos no permitas importar máquinas para que puedas ofrecer mejores salarios, porque si a un trabajador le pones una máquina más efectiva, va a ser más productiva, vas a poder pagar más. Entonces, prohibir la importación de bienes de capital, yo no encuentro una cosa de mayor crueldad que eso. Tuvimos unas Bueno, para que reuniones. te pongo un ejemplo de eso, o sea, yo conozco un dueño del campo que le compró al peón un tractor con aire acondicionado incluido. Ahora, Chino, sí. Ahora, Sí. con la usada. Sí, exacto. Bueno, cayó el precio de las maquinaria agrícolas 50%, que eso es también a veces las y cosas lo compró el hermosas. 50 también. Es las cosas hermosas que por ahí vos implementás algo Claro. y rápidamente ves el Rápidamente efecto. se Y yo te digo, bueno, Maxi estuvo en reuniones con los productores que terminaron nosotros yéndonos con un portazo. Porque los tipos no te puedes imaginar las cosas resistencia. la resistencia que... Entonces es muy agradable, es muy lindo ver que después ese esfuerzo que se hizo generó una baja contundentísima en el precio de la maquinaria, ¿no? Pero yo digo, una industria sólida de maquinaria agrícola, lo primero que necesita tener es insumos Claro. sólidos. O sea, si vos la cubierta se la cobrás 5 veces lo que vale, nunca el que produce máquina agrícola va a poder ser exitoso. Entonces, yo te aseguro que la posibilidad de importar insumos de mejor calidad va a hacer que tengamos una industria Con mayor exportación. de maquinaria agrícola de clase mundial dentro de 10 años. Pero hay que salirse Claro. de esa zona de confort. Totalmente. ¿Por qué te decía Cuba cuando recién mencionaron el tema de que podías, sembrar, digamos, en Un una máximo X de cantidad, superficie. digamos, de extensión, digamos? Me acordé de Cuba, hace poquito salió todo un reportaje que hizo Luisito Comunica, no sé si lo ubican, un influencer mexicano que fue a Cuba y contó que en Cuba cuando tenés una empresa, digamos, una pyme, que supera los 100 empleados, automáticamente pasa a ser propiedad del Estado, la empresa. Claro. Es decir, quedás automáticamente expropiado. ¿Cuál es el resultado de esto? Son todas No hay enemigos. Todos tienen 80, 90, ninguno Totalmente pasa a los- limitadas. No podés crecer. O sea, es literalmente Claro. la prohibición al crecimiento. Exacto. Es exactamente lo mismo. Por eso es en el mismo sentido, Bueno, ¿viste? Hay que sacar esas restricciones y los argentinos van a hacer cosas increíbles. Tengo una pregunta, Totalmente. y quizás estoy quitando más tiempo, lo estoy extendiendo, pero entiendo que ustedes son pioneros en el mundo con el tema de regularizar y demás, y bueno, un poco Estados Unidos quiso hacer lo mismo de la mano de Elon. Quería saber, quizás medio de cholulo, si hubo más o menos contacto entre ustedes, si te estuvo pidiendo consejos, lo viste medio que no sabía para dónde ir, ¿cómo fue la situación? Yo nunca hablé con Elon, pero Sí. sí habló Javier. Ah, Porque a mí me parece que hay una cosa, esto que voy a hacer es una especulación propia, pero cuando vos lees la biografía de Elon Musk, vos te das cuenta que él está obsesionado con la sobreregulación de la economía norteamericana, particularmente porque viste que él tira cohetes al espacio y eso es una industria muy regulada. Entonces como que los volvían locos, ¿no? Entonces él como que venía con ese tema. Y yo creo que nunca Elon pensó me voy al gobierno. O sea, no puede haber nada más lejos de sus intereses. Claro. Se juntó 3 o 4 veces con Javier y Javier le contó cómo había él arrancado su gobierno, qué es lo que estaba haciendo. Y creo que de esa conversación, eso es una especulación mía, pero creo de esa especulación, de esa conversación,
él dijo, pará, por ahí el Estado es el vehículo para hacer esto, ¿ok? O sea que creo que Javier tuvo un rol, digamos, en esa motivación. Después ahora cuando Elon llegó al gobierno, se enamoró de nosotros como decimos, de regulación y transformación del Estado. Él, transformación es la motosierra, desregulación es desregulación. Yo creo que él se enamoró de la parte de transformación, porque viste que se metió a full a ver cómo bajar gastos públicos, etcétera, y como que me parece como que chocó un poco. No sé, eso habrá que evaluarlo. Como que no le dio el tiempo, o sea, como se enamoró de eso y no abordó el tema de la desregulación. También es cierto, déjame decirte que nosotros trabajamos 2 años antes, ¿no? Revisando todo, ¿no? O sea, tenés que leer un poco, pero yo soy un fanático total de Elon. Yo pienso que es una de las 10 personas más importantes de la humanidad. Y creo que es un tipo increíble, absolutamente espectacular, pero bueno, igual el proyecto de él sigue en el gobierno norteamericano y quizás con un perfil un poquito más bajo, pero ahí va. Bueno, señores. Ahora sí, muchas gracias, ministro. Muchas gracias, secretario, por venir. Por supuesto que cuando quieran están más que invitados. Buenísimo, muchas gracias a ustedes.